Good morning, everybody, all the viewers that view us. Today I'm talking about the educational models with my guest, David Pachay. So we started with the first, is the traditional model. Bien, chicos y chicas, un gusto. Me presento, soy Eros Ortega Pincay. Comencemos hablando principalmente de lo que es el modelo tradicional, que como tal no tuvo un autor, por decirlo de alguna forma, pero sí tuvo varias personas que lo dispersaron, lo enseñaron, o como se podría decir de otra forma, se lo fue expandiendo. Que tenemos a Juan Ignacio y Comelius. Entonces, compañero invitado, ¿podría indicarnos un poco qué tiene entendido sobre el modelo tradicional? Ya, hablando de los orígenes Eros, hay que tener en cuenta la razón del modelo tradicional. Cuando uno se remonta en la historia y ve los inicios de este modelo, no hay un año específico. Lo que sí se sabe es que el origen fue religioso. Y date cuenta de que en realidad sí se parece. Una persona hablando desde un púlpito a un montón de personas que escuchan y aceptan, no cuestionan lo que dice, porque se supone que el que está hablando es un experto. Tal cual es en el modelo religioso. Un sacerdote, un dirigente religioso se para, hay feligreses que escuchan y nadie cuestiona. Entonces, ese fue el humilde origen del modelo tradicional. Y la gente se dio cuenta que funcionaba. ¿Qué más quieres? Que tú puedas hablar, expresarte y que la gente acepte sin cuestionar lo que tú digas. Tenía sus ventajas porque lo que tú decías se lo podías enseñar, por ejemplo, a una persona. No, se lo puedes enseñar entre una, 20, 100, las que tú quisieras. Entonces, por siglos, el modelo tradicional reinó por eso, porque era fácil de aplicar, se podía aplicar a un gran número de personas y era relativamente eficiente. Claro, y de hecho si nos ponemos a dar cuenta, el modelo tradicional, como actualmente lo llamamos, tiene un poco más de historia, debido a que el modelo tradicional básicamente es la transmisión de enseñanzas, tradiciones que se mantenían, como justamente usted lo acaba de decir, hacia un gran grupo de gente sin la dificultad de quizás no poder llegarles a todos, ya que como era una información en donde solo la persona que dirigía o que enseñaba era el que mandaba, por decirlo de alguna forma, y el resto de personas eran oyentes pasivos, entonces esto permitía de que se pudiera llegar a una gran congregación. Entonces, justamente por esto fue tan importante para transmitir información, conocimientos importantes, por ejemplo, como información de medicina, arquitectura, entre otras enseñanzas hacia el resto de generaciones venideras. Incluso hasta el día de hoy el modelo tradicional sigue persistiendo, justamente como usted lo comentaba, en las iglesias, aunque no lo parezca, es un tipo de modelo tradicional, ya que se sigue impartiendo una enseñanza que a pesar de que no aplica en un ambiente educativo, se sigue transmitiendo una palabra que viene a través del tiempo y sigue siendo la misma y se sigue dando a una congregación bastante amplia, ¿no? Pero ojo, yo creo que es un error de los científicos modernos satanizar el modelo tradicional, porque siempre se lo dice como esto es una basura que no sirve ya. Pero como tú bien dijiste, se sigue aplicando, porque sigue teniendo cierto grado de eficacia. Y no solamente en el ámbito religioso. Te pongo un contexto académico donde el modelo tradicional sigue reinando. Los congresos científicos. En los congresos científicos está alguien hablando, que es un experto, hablando de un tema que maneja bien, los demás escuchan y nadie cuestiona. Es un típico innato modelo tradicional y se sigue usando ahorita, pero en contextos muy específicos. Entonces, decir que el modelo tradicional, simplemente por ser antiguo, ya está desfasado, que no sirve para nada o que ya no es útil en ningún aspecto, mínimamente refleja algo de ignorancia. Entonces, debemos sacar o extraer las cosas buenas de que hicieron el modelo tradicional, uno usado durante milenios, para usarlas. Entre ellos, por ejemplo, ¿qué cosas buenas tiene el modelo tradicional? Primero, que un experto es el que habla del tema. Ahora yo te pregunto, en un aula educativa, ¿cuántos expertos docentes hay? Claro, solamente hay uno. Unos que otros que en realidad Pero se pueden claro, decir expertos. claro, también tenemos que definir expertos porque hay personas que van a impartir un conocimiento y hay muchas ocasiones en donde
van con un conocimiento básico a impartirlo y el estudiante termina siendo que tiene incluso más conocimiento que el docente. Claro, entonces te das cuenta, si aplicáramos el modelo tradicional, obligaríamos a los docentes a ser expertos, y eso no estaría mal. Sino que a veces el docente piensa que porque la educación está centrada en el estudiante, él ya se libera de responsabilidad. Y cuando tú le haces preguntas, lo que te dicen es, vaya, busca información, porque en internet hay. Pero demuestra no solamente que no sabe, sino que incluso es un poco más osado, no quiere ayudar. Entonces, si no sabe y no quiere ayudar, ¿cuál es su papel como docente? Entonces, el modelo tradicional obliga a la persona a ser un experto. Entonces, eso es una de las cosas buenas que se puede aplicar. Entonces, tú lo ves en los congresos médicos por eso. ¿Quiénes son los que están en los congresos? Personas que en realidad saben, que se han preparado y pueden responder preguntas sobre el tema. Entonces, decir que el modelo tradicional no sirve para nada es mínimamente ignorante. Claro, incluso por ejemplo, ¿a cuántos de los que nos están viendo cuando han pasado por un aula de clases no nos ha tocado, incluyéndome a mí, que nos toca claro, hablando del lado negativo, ¿no? Que nos toca el típico profesor que lo que hace es decir, bueno, ahí está en el texto, hagan una copia, o ahí está en el libro, lean y me hacen un resumen. Y mientras que el estudiante está lee como burro, al frente del docente está limpiándose las manos, andando en el celular, haciendo cualquier cosa menos enseñando al estudiante. Y claro, como usted justamente lo comentaba, esto implica que el docente de alguna manera se vuelva, aunque sea mínimamente conocedor, al menos más que el estudiante, para poder transmitir la información que quiere lograr transmitir. Claro, entonces esa es la idea. Por eso te digo, decir que satanizar un modelo sería inapropiado. Por ejemplo, mira, el siguiente modelo, ¿cuál es? Nos toca el conductista. Ya, mira, el conductista, muy buen ejemplo. El conductista no fue creado por docentes ni por pedagogos. Fue descubierto y experimentado por psicólogos. Los psicólogos estaban intentando demostrar cómo funciona la conducta humana y en específico cómo funciona la manera de aprender de los seres humanos. Y haciendo estudios sobre esas cosas se toparon con teorías que dijeron, esto puede ser usado en el ámbito de la educación. Claro, aquí por ejemplo entra lo que es ya el estímulo de conducta-respuesta, y justamente hablando de eso podemos justamente mencionar a dos grandes psicólogos, como usted lo mencionaba, que son Pavlov y Skinner, que tienen dos buenas teorías que le vamos a sintetizar diciéndole el perrito de Pavlov y la ratita de Skinner, ¿no? Entonces, ¿cómo responden ellos frente a un estímulo constante de respuesta-recompensa? Por ejemplo, que si hay le pongo un ejemplo, hablando de la ratita de Skinner, ¿no? Viene y se da cuenta de que apretando un botón le va a dar la comida. O sea, la ratita no tiene dónde comer, no tiene dónde conseguir alimento. Pero sin querer queriendo, aprieta el botón y se da cuenta de que por ese botón sale comida. Entonces, la ratita, quiera o no, conforme va aprendiendo y va entendiendo que ese botón significa y lo asocia se crea como un reflejo comida. Condicionado, exactamente. Y lo mismo aplica con el perrito de Pavlov. Ya, a eso me refiero. De nuevo, cuando alguien se casa o se enamora de un solo modelo educativo, ya cometió un error. ¿Cuál es el encanto del conductismo? Que te permite dominar a la gente. Y para poder educar a la gente, tú necesitas primero ejercer cierto dominio. Vamos a suponer que tienes un aula de 100 personas y de esas 100 personas no todas quieren ir a clase. ¿Cómo haces para motivar? No puedes motivarlos a todos. Entonces, hasta cierto punto tienes que aprender a dominar. Y es ahí donde entra el conductismo. El conductismo es que un profesor llega con su carácter, su personalidad o su forma de hablar, su expresión, puede ejercer dominio para generar calma y un ambiente propicio para el aprendizaje. Y ahora fíjate, Eros, ¿qué instituciones utilizan el conductismo? Aparte de las docentes. ¿Qué es el conductismo? Bueno, si nos vamos un poco hacia el deporte o incluso hacia lo que es... Bueno, sí, enfoquémonos principalmente en el deporte. ¿Por qué? ¿Por qué sentido? Muchas veces la forma de los docentes en el deporte, y yo me incluyo dentro de ese grupo, es de que existe como lo comentaba, un estímulo de respuesta, que si hago las cosas bien tengo cierto nivel de recompensa y eso se mantiene a lo largo de la vida. O incluso los padres, viendo un ambiente incluso más familiar, que si el niño dice mamá, le dan algo, le dan una recompensa. Si el niño pide teta, le dan entonces el seno.
Entonces ya el niño va asumiendo de que ciertas palabras, ciertas acciones, ciertas conductas les van a traer ciertos beneficios. El típico no pain, no gain. Exactamente. Ahora, piensa en esto, Eros. ¿Instituciones militares o policiales? Esto es un clarísimo ejemplo de conductismo. Tiene gente con caracteres fuertes, con caracteres indómitos, indomables, y tienes que domarlo. Que utilizas conductismo. Y no solamente el refuerzo positivo. Eso lo va a decir negativo. Más que todo el negativo. Y ese es el problema de las aulas de clase. De que se utiliza exageradamente el refuerzo positivo y más exageradamente aún el refuerzo negativo. Por ejemplo, la Universidad Técnica de Manabí te dice que es constructivista y hasta cierto punto sí lo es. Pero el sistema de recompensa basado en puntos y en créditos es un sistema netamente conductista. Por eso hay un gran porcentaje de estudiantes que estudian no por saber, estudian por pasar, porque añoran, se babean como el perrito de Pablo por esos 70 puntos que le permiten pasar el servicio. No es porque en realidad quieren aprender, sino porque aquí hay una zanahoria que un burro debe seguir que se llama 70 puntos, y esto es conductismo puro. Entonces, hay que decir, el conductismo es necesario, pero es necesario en dosis bajas para controlar a la población que tienes, porque si no se arma un caos. Claro. Incluso le quiero hacer una invitación a nuestros que nos están viendo, a las personas que nos encuentran en este momento visualizándonos, de que tomemos un poco más de conciencia, porque esto no solamente pasa en esta universidad. Estamos tan acostumbrados desde la escuela a que si no pasamos tenemos el refuerzo negativo por parte de los padres de que si tú no pasas eres tal cosa, si tú no lo haces eres tal cosa. Entonces nos cerramos frente al fracaso, creemos de que el perder quizás a veces una materia o quizás simplemente sacarnos un 0 significa ya que nuestro valor como persona o quizás nuestro conocimiento se ve degradado a un nivel inferior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegamos más adelante con este tipo de conocimientos, con este tipo de ideas. ¿Y qué es lo que pasa? Venimos, y como lo decía aquí nuestro invitado David Pachay, venimos solamente por una nota y no aprendemos realmente nada. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros venimos creciendo, sacamos, por ejemplo, 7, 7, 7, 7, 7 para pasar con lo mínimo, con lo justo. Y luego, llegada la hora, nos da nuestro título, un pedazo de cartón, que vamos y le presentamos a cualquier institución educativa, hablando expresamente de lo que es la educación, que puede ocurrir en cualquier y absolutamente carrera, o sea, cualquier carrera como tal. Entonces, a la hora de ejercer nuestra profesión, ¿quiénes somos? Unos simples peleles, disculparán la palabra, que solamente vamos y ejercemos, utilizamos inteligencias artificiales, que no está mal, pero exageramos también. Y solamente nos volvemos uno más del montón, un docente que los siguientes estudiantes, las siguientes generaciones van a decir, este profesional no vale la pena, no es alguien que sea de rescatar. Justamente por eso, porque no nos enfocamos en aprender, no hay ningún problema en fracasar. Lo importante es aprender de ese fracaso, de decir qué fue lo que fallé, qué cosas en las que no entendí para poder mejorar. No hay que hacerlo por una nota, hay que hacerlo por aprender. Al fin y al cabo, el cartón sigue siendo un cartón que tenemos por título colgado en una pared, que a la hora de la hora no lo vamos a necesitar porque todo lo que necesitamos lo vamos a encontrar aquí. Y justamente hablando de la mente, entramos al siguiente modelo educativo, que es el cognitivista, que aquí ya entra uno de mis dos autores favoritos, que es Lev Vygotsky y Jean Piaget. Entonces, hablando expresamente de lo que es el cognitivismo en este mismo momento o en este modelo educativo, habla justamente y se toma más importancia también a lo que son los procesos cognitivos y cerebrales del ser humano. ¿Esto qué quiere decir? También tiene parte conductista, no vamos a decir que no. De hecho, todos los modelos que vamos a ver a continuación tienen cierta parte, cierto pedacito de los anteriores, porque tenemos que ser conscientes de que cada modelo partió del anterior. O sea, conforme se iba investigando, tratando de mejorar, ver qué cosas se podrían hacer, fue que fue naciendo otro modelo educativo más. Y aunque en este momento vamos a hablar solamente del 6, hay que tener en cuenta que hay muchísimos más. Pero bueno, retomamos al cognitivista. En este caso, al estudiante se le busca también no solamente lo que aprende, sino cómo lo aprende. Cómo integra su información a la información de que ya posee. ¿Cierto, don Pachay? Sí, a ver, se ha descubierto que las supercomputadoras actuales palidecen al lado del cerebro humano en cuanto a capacidad de almacenamiento.
Y de nuevo, se intentó explicar cómo el cerebro humano almacena esa cantidad de información. Y en base a esas teorías se inventó, se descubrió o se aplicó lo que se llama el modelo cognitivista, el modelo que premia el conocimiento. Y hasta cierto punto, en ciertos campos sí es válido. Por ejemplo, en el campo de las matemáticas, las personas cognitivistas son extremadamente apreciadas. Pero ahí viene el choque contra la definición de inteligencia. Antes creíamos que una persona inteligente es aquella capaz de recordar, memorizar y utilizar datos. Pero gracias a Howard Gardner entendemos ahora que eso no es verdad del todo. Hay personas que tienen una escasa capacidad de memorizar cosas, pero son muy inteligentes con su cuerpo. Pueden tocar piezas musicales de una manera bellísima, los músicos, por ejemplo. Y no podemos decir que los músicos carecen de inteligencia. Los deportistas. Hay gente que es muy buena con los números, hay gente que es muy buena con las letras. Entonces, cuando entendemos los conceptos de las diferentes características o tipos de inteligencia, nos damos cuenta que el cognitivismo solo abarca una. Y de nuevo, parte del sistema educativo de las escuelas, universidades y colegios de todo el mundo está basado en el cognitivismo. Y hasta cierto punto no está mal, porque tú tienes que ver que un estudiante debe saber ciertos conocimientos antes de poder ejercer una carrera. Por ejemplo, ¿qué pasa si un médico sabe cómo operar, pero no sabe qué hacer durante una emergencia? O no sabe qué cantidad de fármacos administrar. Entonces, el cognitivismo es extremadamente necesario en este caso. Lo que está mal es hipercentrarnos en el cognitivismo como lo más importante, como lo que te define como alguien inteligente o como alguien que no lo es. Claro, incluso justamente como usted lo mencionaba en el ámbito escolar, que justamente es el tema central de todo esto, gran parte de la educación se centra justamente en el cognitivismo junto con el conductismo. Estas dos son las que más predominan en lo que es el ámbito educacional, pero justamente también tocando un tema que es algo importante de señalar, es que si nos ponemos a pensar realmente, lo que sería más importante durante la educación ocurre de primer año hasta quinto año, ya que en esto se forman las bases de toda persona, que sumar, que restar, multiplicar, dividir, que aprender a escribir, cursiva, etcétera, etcétera, etcétera. Estas, al menos a mi parecer, desde mi punto de vista, estos son los más importantes. Porque como usted tocaba en un punto, ¿qué pasa con las personas que son malas para recordar? ¿Qué pasa con las personas que son malas para las matemáticas? Ya las satanizamos como tontos. Claro, y de hecho nos damos cuenta, y según estudios que se realizan, que se han hecho en Estados Unidos, hay estudiantes que, por ejemplo, son muy malos en matemáticas, pero son muy buenos en pintura. Entonces, lo que pasa es lo siguiente con la educación, al menos aquí en Ecuador. Si tú eres malo en matemáticas y eres increíblemente bueno en ciencias naturales o en química, ¿qué es lo que hacen? Te ponen un profesor para potenciar tus conocimientos en química. No, te ponen un profesor para las matemáticas. Si tú estás mal, puedes mejorarlo. Pero ¿por qué no en vez de ir y tratar de meterte esa información a la fuerza, que quizás muchas veces no entra, no solamente porque no nos apasiona, sino porque hay algo ahí, algo que quizás no nos permita entender bien? ¿Por qué no en vez de eso mejor contratamos un docente que nos ayuda a potenciar nuestros conocimientos en química? A lo mejor, quién sabe, cualquier persona que esté ahí estudiando, cualquiera de nuestros que nos estén viendo, puede ser el próximo científico que descubra una cura para el cáncer o una cura para una enfermedad muy importante. Pero ¿qué es lo que pasa? Al estudiante, a la persona, al niño, se le truncan sus sueños y al día siguiente sigue siendo solamente una persona más del montón que tiene todos los conocimientos metidos ahí y ninguno usa al día a día. Porque que sepa aquí cualquier persona que nos esté viendo, no es como que mi día diario yo vaya a la tienda y yo le diga, buenas tardes, dime por favor 2 libras de carne, y me ponga a sacar una ecuación lineal para descubrir cuánto precio es de la carne, ¿no? Entonces, estos son temas bastante importantes que tenemos que tomar en cuenta. Incluso justamente tenemos a Jerome Bruner, que nos habla justamente sobre lo que es el aprendizaje por descubrimiento. Esto va a dar parte a otro modelo educativo que ya lo hablaremos más adelante, que es básicamente donde el estudiante descubre la nueva información o descubre nuevas cosas y las asocia, las une a los conocimientos previos que ya tenía. ¿Verdad, don Bachar? Ajá.
Es como el ejemplo que dicen, ¿no? ¿Por qué evaluar la capacidad de un pez para trepar un árbol? Tienes que evaluarlo en como nada. Entonces muchas veces son profesores que evalúan la capacidad de peces para trepar árboles. Entonces no todo está perdido. Ahora hay muchos cambios en los sistemas educativos que impulsan evaluar los diferentes tipos de inteligencia. Y en el caso de Brunner, pues hay que reconocer que tenía razón en el aspecto de que él decía que el aprendizaje está relacionado con las emociones. Y esto pudiera parecer cognitivista, pero no lo es. Él fue, para mi opinión, uno de los primeros que abrió campo hacia lo que es el constructivismo, incluso más que Piaget. Porque asociar un conocimiento cognitivo con una emoción, con un recuerdo, con algo que ya está fijado en la memoria, es la base para un aprendizaje efectivo. Y eso no es algo nuevo, lo que descubrió Brunner, porque existen refranes súper viejos, por ejemplo, lo que bien se aprende. Y eso es una clara muestra de lo que significa el aprendizaje significativo. Cuando tú ya asocias algo nuevo con algo que ya sabes, se impregna de manera más duradera en la memoria. Claro, incluso justamente ahorita que mencionas el constructivismo es buen momento para comenzar a hablar de ello. ¿Y por qué no hablar de uno de sus autores, por decirlo de alguna forma, más influyentes y más importantes en este modelo, que sería Lev Vygotsky? Que no solamente él hizo fue uno de los principales, como quiera, autores de este modelo, sino que también tiene una teoría muy importante y de hecho el sueño para algunos de nosotros como estudiantes que nos gustaría tener, que es sobre el modelo, la teoría sociocultural, perdón, que en donde básicamente habla, y eso también tiene relación con el constructivismo, porque es básicamente casi técnicamente lo mismo, que la teoría habla acerca de cómo el estudiante desarrolla su inteligencia, su conocimiento conforme al entorno que le desarrolla, cómo el comportamiento con otras personas, el desarrollarse, el compartir, cómo se desenvuelve en el entorno, potencia increíblemente su inteligencia y su manera de aprender. Es que Vygotsky descubrió, bueno, algo que siempre ha existido, que a veces creemos que la memoria humana solamente es una computadora con megabits y ya. No, está asociada a la circunstancia, a la experiencia, a la sociedad, a la cultura del individuo. Si tú hubieras nacido en la época de Vygotsky, al lado de la casa de Vygotsky, ¿qué idioma hablarías? El idioma de él. Ya hablarías ruso, tuvieras otro modo de pensar, tuvieras otro pensamiento político, otro pensamiento religioso. Ya, porque la cultura en la que uno crece sí moldea la forma que uno tiene de pensar. Y esto fue lo que dijo Vygotsky. La relación del aprendizaje y la cultura está íntimamente relacionada. No puedes enseñar conocimientos y esperar que se impregnen sin relacionarlo con la cultura. Por eso que tú ves, por ejemplo, en el aprendizaje del inglés, que ahora ya no te enseñan gramática como presente continuo en inglés, sino que te dicen mi rutina diaria, o daily habits, etc. ¿Por qué? Porque quieren asociar el conocimiento nuevo con lo que tú haces, con tu cultura, con tu ambiente. Y de esa manera se aseguran de que este aprendizaje sociocultural, como lo llamó Vygotsky, haga que el aprendizaje sea más efectivo. Incluso el constructivismo es uno de los primeros modelos educativos que vemos desde nuestro nacimiento. Porque retomando las palabras, la teoría sociocultural o el modelo constructivista consiste en cómo el estudiante o el joven, el niño, incluso el adulto, no nos quedamos solamente en los más pequeños, aprenden con el entorno que les desarrolle. Y nuestros primeros maestros, ¿quiénes son? Nuestros padres. El cómo nuestros padres se comporten en nuestra presencia, lo que los padres hagan, van a afectar en gran medida al estudiante. Voy a poner un mal ejemplo. Si el padre golpea a la madre, si el padre es una persona que insulta mucho, si el padre es una persona irrespetuosa, el niño, aunque no se le enseñe directamente esto, va a adquirir esos comportamientos, pero porque es el ambiente en el que más se desarrolla. Ahora, por el contrario, si el padre es una persona respetuosa, muestra valores, aunque no se los enseña al niño, el niño va a crecer con eso y se va a mantener con esos mismos conocimientos, y no porque precisamente se los enseñó, sino porque creció, se desarrolló, compartió con esos elementos. Y eso incluye con otros niños. ¿Qué pasa, por ejemplo, un niño que es completamente sano? Bueno, va y se junta con otros 5 niños que, digamos, no son tan sanos, tan buenos.
o que tienen comportamientos un poco fuera de lugar. El niño, por más que no sea igual que ellos, para adaptarse, para comunicarse y para poder ser parte de ese grupo, lo que va a hacer es compartir ese tipo de comportamientos. Y es lo más común que pasa hoy en día, ¿no? Que el padre dice, ay, pero es que mi hijo no era así, y se juntó con malas personas, porque como dice el dicho, el que anda con lobos, aullar aprende. Así es, como te digo, lo que estos autores han descubierto no es un gran descubrimiento. Ellos lo que hicieron fue embotellar. O sea, algo que ya se sabía, lo demostraron científicamente, que era aplicable universalmente y por eso era el camino a seguir. Y como te dije antes, lo que pasa es que el constructivismo simplemente está en moda. Imagínate que en el futuro pues haya un modelo mejor que el constructivismo, no lo sabes. Pero hasta ahora lo que se dice es que el constructivismo es el mejor modelo educativo que existe hasta la fecha. Difiere un poco de eso. La verdad es que el constructivismo como el mejor de la fecha no lo creo. ¿Por qué razón? Quiera o no, como uno como profesor, tomándolo desde ese punto, siempre debe, aunque sea, tener un mínimo conductista, cognitivista y al mismo tiempo tradicional. Si solo, como usted lo comentaba incluso justamente a los inicios de este conversatorio, que un docente, una persona abrace o se enamore de solamente un modelo educativo es un grandísimo error. Solamente regirnos por un solo modelo educativo es lo que va a llevar que el docente sea un tonto más, que lo agarren de tonto, tontamente. Ya, mira, el constructivismo sirve en aspectos concretos y yo creo que son los aspectos que estudió Piaget. Jovencitos de primer mundo, sin problemas económicos, con pocos problemas familiares de abuso, etcétera, pobreza, etcétera. Cosas de Latinoamérica. Ya, entonces no podemos aplicar universalmente eso, porque vivimos en un entorno, en primer lugar, muy violento. El tejido social está básicamente roto. Segundo, las condiciones económicas. A veces no hay ni para comprar los implementos más sencillos. Y tercero, el hacinamiento. La educación pública hace que tú tengas aulas de 50, 60 alumnos. Y en esas condiciones aplicar un método enteramente constructivista es casi imposible. Pero si tú tuvieras niños de primer mundo, sin problemas económicos, aulas de más o menos 5 estudiantes, horarios de clase de 3 horas, como es en Noruega, Finlandia, en países nórdicos, sí. Belleza, tú puedes aplicar el constructivismo de la manera más linda y funciona. Entonces, no vamos a decir que el constructivismo no funciona, porque sí funciona. Lo que te puedo decir es que no es aplicable en todos los entornos. Y ese es el problema, que queremos vender el conductismo como la cura a todos los problemas educativos del mundo. Y no lo es. Claro, el constructivismo. Incluso justamente tocando ese tema, ¿no? El profesor, si en caso quiera hacer constructivismo o constructivista muerte, que se tatúa idea constructivismo muerte, tiene que tomar un papel más que como docente que como guía. Él tiene que ser capaz de poder guiar a sus alumnos para que este modelo educativo se pueda desarrollar perfectamente. Entonces justamente por eso se toca el tema de que sean estudiantes a un grupo pequeño, a diferencia del tradicional, como lo comentábamos, se abre a un montón de gente, 1000, 2000 personas y tranquilamente se puede impartir correctamente. Pero si nos vamos por el constructivismo en este caso, no, va a ser bastante complicado, bastante imposible. Entonces, ¿por qué hablamos justamente sobre el docente que tiene que ser como guía? Bueno, según Vygotsky dice que él desarrolló justamente dentro de la teoría sociocultural algo llamado la zona de desarrollo próximo, la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo potencial. Entonces, ¿a qué nos referimos a esto? La zona de desarrollo real es el conocimiento que ya posee el estudiante a la hora de dar un tema en específico. Suponiendo nosotros en este caso que estamos hablando acerca de los modelos educativos, esa es nuestra zona de desarrollo real. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que sería nuestro invitado vendría a ser mi andamiaje. ¿A qué nos referimos con andamiaje? Es la persona, o no precisamente puede ser persona, que me va a ayudar a llegar hacia mi zona de desarrollo próximo. Entonces, la zona de desarrollo próximo básicamente es la cantidad de información que se espera que el estudiante obtenga al final de este andamiaje.
que justamente todo este proceso, todo el camino que va a llevar, se va a llamar lo que es la zona de desarrollo próximo, potencial próximo. Entonces, ¿qué afecta justamente en esta zona de desarrollo potencial? El entorno, los docentes y la interacción social. Es muy importante recalcar que durante todo este modelo educativo, la interacción es lo que más va a influir en este momento. Si no hay interacción social, el constructivismo no va a poder resurgir o surgir de una manera bastante adecuada. Porque como lo estamos comentando desde el inicio, el constructivismo se basa exclusivamente, bueno, no exclusivamente, en lo que es la interacción social. Sí, y algo que dijo Vygotsky que a mí me parece interesante es que él dijo que hay zonas que los seres humanos no podemos llegar por nuestras capacidades individuales. Por ejemplo, vamos a suponer que yo me desmayo cuando veo sangre. ¿Podré llegar a ser médico? ¿De poderlo? Puede. Sí, pero quizás voy a tener que sufrirlo mucho o no voy a poder ejercerlo de manera adecuada o Ético quizás de... eso no es para mí. Claro. Y ahí, para mi opinión, corregimos la idea que es popular, que suena bonito, pero en realidad no es cierto. Usted puede ser lo que usted quiera. Eso es mentira. Porque no podemos ser... Cuando, científicamente hablando, la neurociencia dice que antes de los 2 años el cerebro es tan moldeable que ahí sí, ese niño puede ser lo que quieras. Pero según va avanzando el tiempo, tú ya escoges un camino. Y al escoger un camino, ya tu cerebro se adapta a ese camino y se hace incapaz de alcanzar otro. Por ejemplo, a los 2 años mi papá dice, yo quiero que él aprenda piano, aprenda música. Y me encamina por ese lado. Ya a mis 30 años, yo quiero ser astronauta, quizás ya no puedo. Porque ya el cerebro está encaminado para eso. Entonces, Vygotsky dijo que existe una zona que ya no se puede ni con andamiaje ni con ayuda. Entonces, eso es bastante interesante, porque nos hace entender nuestras verdaderas capacidades cognitivas. Que creemos, el ser humano como conjunto sí puede lograr cosas estupendamente maravillosas, pero a nivel individual es modesto y es realista reconocer cuáles son nuestras limitaciones. Claro, siempre es importante reconocer cuál es el punto máximo al que podemos llegar. Justamente como lo comentaba, esto no quiere decir que seamos personas que nos tengamos que limitar solamente a lo mínimo o a lo básico. Pero le pongo justamente como usted lo mencionaba con las personas adultas y como lo mencioné al inicio del modelo constructivista. La interacción social puede ayudar y ayuda bastante. Le voy a poner un ejemplo de una investigación que tuve el placer de poder hacer hace un tiempo acerca de si todavía el modelo o la teoría sociocultural se puede aplicar en adultos mayores. Y de hecho esta investigación llegó a la conclusión de que sí, realmente los adultos todavía pueden aprender, pueden seguir aprendiendo. Les pongo un ejemplo. Somos 10 personas, 15 personas aprendiendo música y hay un padre de familia que nos acompaña a todas las presentaciones, a todos los ensayos, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque ese padre de familia no tenga se puede decir, el estudio como tal, concreto, las materias, la instrumentización para aprender la materia de música como tal, adquiere un oído musical, aunque sea un oído musical bastante primitivo. No va a decir, ay, esto es un la, o esto es un sol, o esto es un re, o está tocando desafinado, ¿verdad? No lo va a reconocer, pero sí va a saber identificar, decir, oye, algo me suena raro, algo no está bien, algo me está sonando fuera de tiempo. Y aunque él no sepa reconocer quizás esas terminologías, aprende y sigue aprendiendo y seguirá aprendiendo siempre y cuando el entorno en el que se desarrolle sea óptimo para esto. Porque como lo comenté, tiene que ser entorno, las personas que están presentes y la interacción social. Entonces, con esto abrimos paso a lo que sería el modelo humanista, ¿no? Uno de los modelos más hermosos, entre comillas, que más se lo pinta con colores y pajaritos, en donde el estudiante es el centro de atención, él es todo bonito, precioso, increíble, que cómo se siente, se busca un lugar de comodidad, donde el estudiante se sienta completamente cómodo, que el docente tenga ese deber, ese trabajo de que el aula sea todo bonito para que el estudiante pueda desarrollarse lindamente, que se sienta cómodo, de que nada le afecte. Y justamente a mi parecer, y con mucho respeto a todos los que quieran
mucho este modelo, a mi parecer es el modelo menos funcional, porque a pesar de que al estudiante sí se le deba dar la importancia de reconocer sus valores, de reconocer cómo se siente dentro del aula, tampoco es bueno de siempre buscar el beneficio del estudiante, porque si dejamos que el estudiante se desarrolle como se le dé la gana, o como a él le plazca para sentirse cómodo, el aula se va a volver en un lugar caótico. ¿Por qué razón? Porque supongamos que, hablando de pocas personas, tenemos 5 estudiantes, los 5 no se van a sentir cómodos de la misma forma y van a buscar diferentes formas de sentirse libres, de sentirse vivos. Entonces justamente aquí entra Maslow, que fue uno de los principales que de este modelo, ¿no? Incluso Maslow tiene la torre, una pirámide, disculpen, que es la pirámide de las necesidades básicas del ser humano, en donde el tope o lo más alto es la autorrealización de la persona. Pero ¿usted qué opina acerca de este modelo, compañero? A pesar de que te has burlado del modelo, debo decirte que comparto en parte lo que tú dices, pero comparto el hecho de que se ha romantizado en la cultura ahorita de que todo se cancela, todo se funda, todo se escrachea. Se ha fundado esto. Se ha dicho de que nadie te puede decir que no porque te sientes mal. Y si te sientes mal ya puedes denunciar porque eres atacado. Eso está mal. Pero, en mi opinión, el enfoque humanista quiere decir de que se tiene que tomar en cuenta el ser humano completo. ¿A qué me refiero? Se ha dicho que siempre es que ciencia es ciencia, fe es fe, arte es arte. Pero los humanos no somos así. Somos más complejos que eso. Mira, decía, creo que se llama Eduardo Galeano, una vez cuando le dijeron, usted es un intelectual. Y él dijo, a mí los intelectuales me rompen las pelotas. Y le explicaron por qué dijo eso. Y él dice, porque yo no soy solo mente. Yo soy cuerpo, yo soy gusto, yo soy diversión, yo soy deporte. Y enfrascarme y decirme intelectual, eso me enoja. Porque los seres humanos... Y si hay gente que le gusta ser tratada así. Y él dice, la persona que es intelectual solamente es peligrosa. Te pongo un ejemplo. En los crímenes de guerra nazi, por el bien de la ciencia se torturó a humanos, se les aplicó fármacos, se hicieron atrocidades. Por el bien de la ciencia. Si nos ponemos en un enfoque cognitivista, decimos que está bien, porque son avances. ¿Y dónde queda nuestra humanidad? ¿Dónde quedan nuestros sentimientos hacia nuestra propia especie? Entonces, cuando solo se considera el enfoque cognitivo o conductista o tradicional, sin tomar en cuenta que somos un ente completo, que siente, que piensa, que puede crear, ahí cometemos un error. Estoy de acuerdo en lo que dice, romantizarlo como lo están romantizando ahorita, completamente equivocado. Pero decir que el humano es solo ciencia, e ignorar espiritualidad, ignorar arte, también es un error. Claro, porque los seres humanos desde los principios de los tiempos hemos sido seres muy complejos. Y justamente por eso, y tomando las palabras que dijimos hace unos minutos atrás, acerca de que las computadoras se quedan cortos a lo que no somos nosotros como seres humanos y las capacidades que tenemos, no está bien simplemente decir yo soy esto, sabiendo que tenemos más capacidades abiertas para tomar en cuenta. Somos un ser tan complejo, tan lleno, tan completo, como para simplemente enfrascarnos con un solo título. Y hablando de computadoras, tecnológicos. Bueno, y justamente ya hablando de las computadoras y para terminar este buen conversatorio, tenemos lo que es el modelo tecnológico. Como tal, el modelo tecnológico no posee autores, ya que el modelo tecnológico se enfoca más que nada en la aplicación de los distintos dispositivos electrónicos para la enseñanza. Este modelo es el modelo más transversal a que nos referimos con esto, que este modelo tecnológico, más que un modelo, es como esa facilidad de llegar hacia las personas para poder enseñar. Incluso este modelo se puede aplicar a todos los modelos previamente mencionados, porque se puede ser tradicional usando una computadora, se puede ser conductista usando una computadora, se puede ser cualquier cosa, se puede hacer hasta la Barbie usando una computadora, ¿no? Entonces muchos se dirán, ¿cómo puedo ser tradicionalista con una computadora? Fácil, pones a 400 personas, como lo decían antes, por ejemplo, una convención científica, 400 personas escuchando al que está al frente, o al que está, bueno, en este caso el que está al frente, el dueño de la convención,
como la escucha que habla y habla y habla y habla y habla. También podemos aplicarnos de forma conductista, de forma humanista, de cualquier forma. Entonces el modelo tecnológico, para ser más precisos, es como la aplicación de ciertos aparatos electrónicos ayuda hacia un mejor, hacia un mejor enfoque de estudio. Claro que esto también tiene sus lados positivos y sus lados negativos, porque ¿qué pasa con las personas que no son de ciudad propiamente o que están más alejadas? Son personas que tienen ese problemita bastante complicado de la tecnología, el internet, las computadoras. Entonces, también como en todos los modelos que hemos hablado previamente, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Mira, hay un estudio que fue hecho recientemente en 2024, post pandemia, que indica que el 64% de los docentes se sentían incómodos con la tecnología. Y se sentían incómodos no por la tecnología en sí, sino porque no sabían utilizarla para dar clases. Entonces, el mundo en el que vivimos, donde hay IA, donde hay computador, información a más no poder, ya no podemos combatir contra eso. Ya no podemos decir en las universidades ya no me usen IA, o trabajo que tiene IA va a ser calificado con... Ya no podemos, ya no se puede pelear contra eso. Lo que sí podemos hacer es adaptarnos. Y por ejemplo, me he dado cuenta en la Universidad Técnica de Manabí, se dice ahorita, ya cambiaron el enfoque, que te aceptan trabajos hechos con IA en un 25%. Que te aceptan trabajos con IA, siempre y cuando muestres el original también. Entonces, no se trata de competir con la tecnología ni verla como un enemigo, sino de sacarle provecho. Porque si solamente peleamos, a la gente le gusta hacer lo que está prohibido. Prohíbele algo a la gente y lo va a hacer. Entonces, prohibir no es el camino. El camino es hacer las paces, llegar a comunes acuerdos con la tecnología y usarla eficazmente. Porque si no, al paso que vamos con el uso de IA, de videos cortos, de falta de atención que tiene la gente en general, unos pocos años nos convertiremos en la población humana más idiota de la historia, con la mayor cantidad de información posible. Es como que tengas a un perro muriéndose de hambre con una tonelada de comida a los lados. Y no con esto, para aclarar, no queremos decir de que vayan a hacer todos sus trabajos con IA y vayan y copien y peguen solamente y presenten los trabajos así. A lo que queremos llegar con este punto es de que podemos usar la IA como una ayuda, pero siempre enfocándonos en aprender también. Podemos sí pedir ayuda, porque como lo comentaba aquí nuestro invitado, el internet es un lugar tan amplio con tantas fuentes de información al alcance de la mano, pero a veces simplemente no sabemos cómo llegar a esa información, porque pueden estar en diferentes idiomas, a veces en páginas que no tienen nombre, porque yo a una persona le he hecho trabajos y a la hora de sacar las referencias para poder hacer la bibliografía, que eso es algo también que se debe hacer, dar créditos a los autores, no me doy cuenta que es una página sin nombre, es una página que solamente tiene URL. Entonces, a partir de eso tenemos que darnos cuenta de que la tecnología, la IA, son herramientas más que nada para cada estudiante para poder potenciar su desarrollo, más no para hacer un copia y pega, porque así solamente nos vamos a volver unos tontos más del montón. Son unas herramientas que ayudan a los humanos, no son herramientas que reemplazan a los humanos. Exacto. So, that's all for today. Maybe this is my last podcast, maybe, I don't know. But it was my pleasure to talk with my friend, with my guest, David Pachay. Thank you for that make me speak in English. Yeah, maybe I not have the better English, but I try my best for all of us. Yeah, the last of us. Okay. So this is my work for educational models with my teacher, my licenciada, my teacher. Hi, teacher. Hi, how are you? My teacher. How can Your name? you? Yeah. María Chávez. María Chávez. Sorry, María teacher. Chávez. Sorry, I'm so sorry for that. Corta eso. Ya, sí, probablemente corte eso. Vamos a hacer un espacio comunicativo. Blooper va a ser eso. So I think so. My teacher, María Chávez, María Dolores Chávez Lord. So that's all for today.
Remember, all the educational models are important for our lives because if we don't have a correct use of the educational models, or if we only study for study, if don't care if the how the information comes to us, we go to the we go to the empty, to the empty in the information, to the empty in our lives. So that's all. Again, I'm sorry for my English, but I do my best in the future. That's all. Good night.